El multimillonario le grita a la mesera, ella responde con una frase que sorprende a todos. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Nadie en el Mirador olvidaría esa noche. Ni los clientes que lo vieron. Ni los empleados que lo escucharon. Ni el propio Leonardo Salcedo, que salió por esa puerta convencido de que había ganado. Estaba equivocado. Pero para entender lo que pasó, necesitas saber quién era Esmeralda antes de que todo cambiara. Porque esta no es solo la historia de una frase. Es la historia de todo lo que tuvo que pasar para que esa frase existiera. Esmeralda Montero no nació en París. Creció en Lyon, en el barrio de la Duchère. Un barrio donde los niños aprenden desde pequeños que hay dos versiones de Francia, la que aparece en las postales y la que ellos conocen. Edificios de concreto. Calles estrechas. Padres que trabajan doble turno y aún así nunca alcanza. Su madre limpiaba casas. Su padre trabajaba en una fábrica de componentes a las afueras. Ninguno se quejó nunca. Los dos creyeron, con una fe que Esmeralda nunca supo si admirar o llorar, que si hacían todo bien, si eran buenos ciudadanos, si sus hijos estudiaban, el mundo terminaría siendo justo. Esmeralda les creyó. Fue la primera de su familia en entrar a la universidad. Comunicación social en Lyon 2. Beca parcial. Notas que hacían que sus profesores se detuvieran en los pasillos a hablar de ella. Decían que tenía algo que no se puede enseñar, sabía escuchar de verdad. Sabía hacer que cualquier persona, viniera de donde viniera, sintiera que su historia valía la pena ser contada. Tenía 22 años cuando descubrió que estaba embarazada. El padre del bebé desapareció en 48 horas. Sin pelea, sin explicación. Simplemente se fue. Y Esmeralda se quedó con 2 semestres faltando para graduarse, y con la certeza de que el mundo no funciona exactamente como su madre le enseñó. Dejó la universidad. ¿Era eso o dejar a su hija? Eligió a su hija. Juliette llegó al mundo en marzo. Pequeña, perfecta, con una mirada que Esmeralda reconoció de inmediato, era la misma que ella tenía en el espejo cuando decidía no rendirse. Los primeros años fueron brutales. Una panadería. Un supermercado. Una empresa de limpieza de oficinas que pagaba por hora y nunca garantizaba las horas. Vivía en un estudio de 20 metros cuadrados donde Juliette dormía detrás de una cortina que Esmeralda cosió ella misma. Pero Esmeralda tenía algo que no se aprende en ningún lado. Sabía leer una situación antes de que se pusiera difícil. Sabía exactamente qué decir, y cuándo decirlo, para que las cosas funcionaran. Eso la llevó al Le Mirador. Le Mirador era el restaurante más exclusivo del 8 grados zona exclusiva de París. Candelabros de cristal. Manteles de lino. Vinos que costaban más de lo que Esmeralda ganaba en 2 semanas. La entrevista la hizo Aurelio Peralta, el gerente. Un hombre, pelo bien peinado, traje impecable, que la miró durante 40 minutos con esa expresión difícil de descifrar que tienen los que llevan muchos años evaluando personas. Al final dijo: la llamamos. La llamaron al día siguiente. ¿Puede empezar el lunes? Esmeralda empezó el lunes. Desde el primer día entendió las reglas no escritas del lugar. Había 2 tipos de empleados en el Mirador. Los que llegaban de buenas familias, con referencias de otros restaurantes del mismo nivel, que hablaban entre ellos en el descanso y se reían de chistes que Esmeralda nunca terminaba de entender del todo. Y los que eran como ella, gente que había necesitado el trabajo de verdad. Lucía y Valentina eran del primer grupo. Lucía tenía esa seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Valentina era la favorita de Aurelio. Rápida, elegante, con una memoria prodigiosa para los gustos de los clientes habituales. Las dos miraban a Esmeralda con esa amabilidad fría que es peor que la hostilidad abierta porque te deja sin argumento. Una tarde, en el descanso, Esmeralda se sentó en el banco del vestuario y escuchó sin querer la conversación entre Lucía y Valentina al otro lado de la puerta. No sé por qué Aurelio la contrató, decía Lucía. Necesitaba cubrir la baja de Michelle.
Valentina bajó la voz. Pero seamos honestas, este tipo de perfiles no duran aquí. Los clientes lo notan. ¿Tú crees que aguante? No lo sé. Pero si aguanta, será el primer caso. Esmeralda escuchó todo. No se movió. Esperó a que el vestuario se vaciara. Luego salió, tomó su bandeja y volvió al salón. Eso fue todo. No lloró. No buscó a Aurelio para quejarse. No confrontó a nadie. Simplemente decidió que iba a demostrar que estaban equivocadas. Llegaba una hora antes de su turno. Memorizaba el menú completo, no solo los platos sino los proveedores, las regiones de los vinos, los métodos de cocción. Cuando los clientes preguntaban algo, Esmeralda tenía la respuesta antes de que terminaran la pregunta. Los meses pasaron. Algunos comensales empezaron a pedirla por nombre. Eso no le cayó bien a nadie. Una tarde, Michel la llamó aparte en el corredor de servicio. Michel era el más veterano del equipo. 6 años en el Mirador. Había visto llegar y marcharse a más de 40 meseros. Sabía cómo funcionaban las corrientes invisibles del lugar mejor que nadie. ¿Tienes un segundo?, dijo en voz baja. Claro. Quiero decirte algo que nadie más te va a decir. Michel miró hacia los lados. Estás haciendo bien las cosas. Demasiado bien para el gusto de algunas personas. ¿Qué quieres decir? Que cuando llegas de donde tú llegas y trabajas como tú trabajas, hay gente que lo interpreta como una amenaza. No porque seas mala persona, sino porque demuestra que las excusas que ellos se cuentan sobre por qué están donde están no son tan sólidas como pensaban. Esmeralda lo miró. ¿Me estás diciendo que me cuide? Te estoy diciendo que sigas. Michel bajó la voz. Y que sepas que no todos aquí te ven con malos ojos. Algunos te estamos mirando con mucho respeto. Se fue. Esmeralda se quedó un momento en el corredor. Luego tomó su bandeja y siguió. Esa misma semana, Lucía la paró antes de entrar al turno de noche. Esmeralda. Un momento. Sí. Lucía vaciló. Como quien quiere decir algo pero no sabe si debería. La mesa 8 esta noche. Los Renard. ¿Los conoces? No. Son clientes habituales. Muy específicos en cuanto a quién los atiende. Esmeralda la miró. ¿Específicos cómo? Aurelio ya sabe que tú no eres la primera opción para ellos. Pero esta noche no hay más personal disponible. ¿Me estás diciendo que los Renard van a tener un problema conmigo? Te estoy diciendo que vayas preparada. Esmeralda asintió. Siempre voy preparada. Los Renard llegaron a las 8. Una pareja de mediana edad, bien vestida, con esa manera de mirar alrededor que tienen algunas personas como si estuvieran haciendo una auditoría constante de su entorno. La señora Renard la vio acercarse y frunció ligeramente el ceño. ¿Esta noche no está Felipe? Hoy no está disponible, madame. Soy Esmeralda. Estoy a su disposición. Ah. La señora Renard intercambió una mirada con su marido. Está bien. Esperemos que sea satisfactorio. No fue fácil. Los Renard encontraron objeciones en todo. La temperatura del agua, que según ellos no era la correcta. La velocidad con que Esmeralda retiró el plato, que según él fue demasiado pronto aunque estuviera vacío. El pan, que llegó 2 minutos después de lo que esperaban. Esmeralda corregía todo sin perder la compostura. Al final de la noche, cuando se marcharon, el señor Renard la llamó. Una cosa. Sí, señor. Él la miró durante un momento. Estuvo bien. Lo dijo como si admitirlo le costara algo. Mejor de lo que esperábamos. Se fueron. Esmeralda fue a la cocina y solo entonces, lejos de todos, soltó el aire que había estado aguantando durante 2 horas. Una semana antes de la noche que lo cambiaría todo, la señora Fontaine llegó al restaurante con su marido. Empresarios del sector inmobiliario. Habituales de los viernes.
Esmeralda los conocía bien, ella pedía siempre el mismo plato de entradas y cambiaba el principal según el humor, él elegía el vino antes de sentarse y raramente consultaba la carta. Esa noche le tocó a Esmeralda atenderlos. Se acercó a la mesa con la sonrisa de siempre. Buenas noches, madam. ¿Les presento los especiales de esta noche? La señora Fontaine la miró de arriba a abajo. ¿Usted es nueva?, preguntó. Llevo 8 meses aquí, madam. Ah. La señora Fontaine miró a su marido. Pensé que nos atendería el señor de siempre. El de los martes. Esa noche no está disponible, madam. Pero puedo asegurarle que la velada será igualmente. ¿Conoce la carta completa? Sí, madam. Incluyendo el maridaje. ¡Qué bien! La señora Fontaine volvió a mirarla con esa expresión. Entonces espero que esta noche no haya sorpresas desagradables. Esmeralda sonrió. Ninguna, madam. Sirvió esa mesa durante 2 horas. Impecable. Sin un solo error. Las temperaturas correctas, los tiempos exactos, los vinos en su orden. Al final, el señor Fontaine le dejó propina. La señora no dijo nada al salir. En la cocina, Esmeralda se apoyó un momento en la pared de acero y contó hasta 10. Luego tomó otra bandeja y siguió trabajando. El viernes siguiente, Aurelio Peralta entró al restaurante con la cara de quien acaba de recibir malas noticias y no sabe todavía cómo administrarlas. Reunió al personal de sala en el área de servicio. Esta noche viene Leonardo Salcedo, dijo en voz baja. Reserva de última hora. Mesa 9. El nombre cayó en el grupo como una piedra en agua quieta. Esmeralda miró a sus compañeros. Las caras lo decían todo. La cocinera nueva dejó de mover la bandeja que tenía en la mano. Michelle, que llevaba 6 años en el restaurante, miró hacia el techo como pidiendo ayuda al cielo. ¿Quién es Salcedo?, preguntó Esmeralda. Lucía la miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿En serio no sabes quién es? Si supiera, no preguntaría. Fue Michelle quien respondió, con ese tono de quien ha sobrevivido a algo y no quiere que nadie más tenga que hacerlo. Leonardo Salcedo. Multimillonario. Tecnología e inversión inmobiliaria. Opera en toda Europa. Tiene más dinero que países enteros y el doble de mal carácter. ¿Qué tan mal? Hay un sumiller en Ginebra que todavía tiene pesadillas. Hay un hotel en Londres que tuvo que hacer remodelaciones porque Salcedo amenazó con una demanda por la firmeza de la almohada. Esmeralda levantó una ceja. ¿Por la almohada? Por la almohada. Aurelio interrumpió. Valentina, tú lo atiendes. Y mirando al resto, todos en sus posiciones. Esta noche no puede haber errores. Ninguno. El grupo se dispersó. Valentina se ajustó el uniforme con esa concentración de quien entra en modo profesional. Esmeralda volvió a sus mesas. Llegó la noche. El mirador se fue llenando. El pianista comenzó. Los candelabros hicieron su trabajo. Todo fluía. Entonces entró Leonardo Salcedo. Era imposible no notarlo. No porque fuera físicamente imponente, aunque lo era. Era esa energía de quien está acostumbrado a que las habitaciones cambien cuando él entra. Venía con su socio Marcos Vidal, un hombre de aspecto discreto que parecía existir principalmente para asentir, y 2 escoltas que esperaron en la puerta con esa quietud entrenada de los que saben que su trabajo es no existir hasta que haga falta. Aurelio los recibió con toda la cortesía que el mirador podía ofrecer. Los condujo a la mesa 9, la mejor del restaurante. Valentina ya estaba en posición. Se acercó con esa confianza que a Esmeralda siempre le había parecido la diferencia entre quien trabaja en hostelería y quien nació para ello. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Valentina, al dar el primer paso en la alfombra junto a la mesa 9, pisó el borde de su propio uniforme. Un segundo. Un tropiezo mínimo.
Pero la bandeja con las copas de bienvenida voló en un arco que pareció ir a cámara lenta y aterrizó con un estrépito de cristal que cortó la música, las conversaciones y el aire del restaurante. Todo el mundo miró. Valentina estaba en el suelo, la mano apoyando el tobillo, el rostro blanco de vergüenza y de dolor. Las copas, en pedazos a su alrededor. Aurelio llegó en 3 segundos. Valentina intentó levantarse. No pudo. El tobillo ya comenzaba a inflamarse. Aurelio se incorporó. Sus ojos recorrieron el salón con esa velocidad de quien necesita una solución en los próximos 20 segundos. Y se detuvieron en Esmeralda. Esmeralda. Necesito que cubras la mesa 9. Ella lo miró. Luego miró la mesa 9. Leonardo Salcedo observaba la escena con esa expresión de quien calcula cuánto le va a costar este incidente en términos de su tiempo. Entendido, dijo Esmeralda. Tomó una bandeja limpia. Fue a buscar las copas de reposición. Se ajustó el delantal. Mientras caminaba hacia la mesa 9, sintió todas las miradas del salón siguiéndola. Las de los clientes, que habían visto el accidente. Las de sus compañeros, que sabían lo que le esperaba. Y la de Salcedo, que ya la había visto acercarse y ya estaba formando una opinión. Se detuvo frente a la mesa. Buenas noches. Mi nombre es Esmeralda. Esta noche estoy a su disposición. Colocó las copas. Permítame ofrecerles las copas de bienvenida. Salcedo la miró. Ese inventario de 2 segundos que lo decía todo. ¿Dónde está la que nos iba a atender? Preguntó. Ha tenido un imprevisto, señor. Estoy yo para lo que necesiten. ¿Usted? No era una pregunta. Era un estado de ánimo. Marcos Vidal miró hacia el jardín. ¿Les presento los especiales de esta noche? Dijo Esmeralda, con el mismo tono de siempre. Salcedo se recostó levemente en la silla. Adelante. Esmeralda presentó el menú. Sin vacilar. Con la precisión de quien se lo ha aprendido de memoria porque sabía que algún día lo necesitaría. Salcedo escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, pidió el foie gras y el lomo de res con trufa. El maridaje, dijo. Como si fuera un examen. ¿Prefiere que yo sugiera o tiene algo en mente? Sugiera usted. Esmeralda recomendó un pomerol. Explicó en 3 oraciones por qué funcionaba con los 2 platos. Salcedo no dijo nada de inmediato. Marcos Vidal asintió. Bien, dijo Salcedo al fin. Y eso fue todo. Esmeralda fue a preparar el pedido. Cuando pasó junto a Michel en el corredor de servicio, él le puso una mano en el hombro brevemente sin decir nada. No hacía falta. La primera parte de la noche transcurrió en tensión controlada. Salcedo encontraba defectos. El ángulo de la copa al servirla. La temperatura del pan. El tiempo entre el entrante y el plato principal, que según él fue 3 minutos más largo de lo aceptable. Cada corrección la hacía con ese tono de quien no espera explicaciones sino ejecución inmediata. Esmeralda corregía todo sin perder la calma. Desde el otro lado del salón, Aurelio la observaba con esa mezcla de alivio y tensión de quien ve a alguien caminar por un hilo y no puede ayudarle a mantener el equilibrio. Entonces llegó el plato principal. Esmeralda depositó el lomo con trufa frente a Salcedo. Lo hizo con precisión. Lo correcto es apoyar el plato desde el lado derecho, sin cruzar el brazo frente al cliente, con el movimiento justo para no hacer ruido. Lo hizo perfecto. Salcedo miró el plato. Tomó el cuchillo. Cortó. Probó. Dejó el cuchillo en la mesa. Esmeralda esperó. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Preguntó al fin. 8 meses, señor. 8 meses. Salcedo repitió la cifra como si fuera una conclusión. ¿Y antes de aquí? Otros establecimientos del sector, señor. ¿De qué nivel? Esmeralda mantuvo la expresión. Del nivel que me permitió prepararme para estar aquí. Salcedo soltó una pequeña risa. No era una risa de diversión.
Era la risa de quien siente que tiene el control total de la situación y lo disfruta. Prepararse. Repitió la palabra como si fuera graciosa. ¿Sabe cuánto tiempo lleva el sommelier de este restaurante trabajando en el sector? No lo sé, señor. 22 años. Salcedo tomó la copa de vino y la observó contra la luz. ¿Y el maitre? No lo sé. 19. Dejó la copa. Hay personas que llegan a ciertos lugares después de invertir décadas en construir las habilidades necesarias. Y hay personas que llegan porque alguien necesitaba llenar un cupo rápidamente. Esmeralda no respondió. Salcedo la miró. Usted no tiene que confirmármelo. Se nota solo. Marcos Vidal se aclaró la garganta. Leonardo, el vino está excelente. Salcedo ignoró el comentario. ¿Tiene familia? Le preguntó a Esmeralda. La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, señor. ¿Hijos? Una hija. ¿Sola? Sola. Salcedo asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Es difícil, dijo, con un tono que pretendía sonar comprensivo y no lo era. Mantener un hogar de esa manera. Entiendo por qué acepta cualquier trabajo que le ofrezcan. Esmeralda sintió el calor subir por el pecho. No acepto cualquier trabajo, señor. Elegí este. ¿Eligió? Salcedo enarcó una ceja. ¡Qué vocabulario tan interesante! ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Salcedo se recostó en la silla. ¿Puede decirme honestamente, porque aquí entre nosotros no importa, cómo llegó a este puesto? ¿Alguien la conocía? ¿Hubo alguna recomendación? Pasé la entrevista. Claro, claro. Estoy seguro de que fue muy completa. Lo dijo con esa suavidad peligrosa. Lo que le pregunto es si había otras candidatas más preparadas y si en algún momento se lo cuestionó. Esmeralda lo miró directamente. Las candidatas más preparadas podían haberlo elegido también. Lo eligieron otros establecimientos, señor. Yo lo elegí a usted esta noche. Y hasta ahora el servicio ha sido impecable, si se permite verificar. Un silencio. Marcos Vidal miraba su copa. Salcedo estudió a Esmeralda durante un momento largo. Luego tomó los cubiertos y comenzó a cortar el lomo. Lo probó. Dejó los cubiertos. El punto está bien, dijo. Por si le importa. Y entonces vino lo que no esperaba. Se nota, dijo Salcedo, y ahora su tono era diferente, más bajo, más deliberado. Un lugar como Le Mirador tiene ciertos estándares. Cierto tipo de personas que encajan aquí y otras que, claramente no. No lo digo como crítica a su persona, continuó Salcedo, subiendo ligeramente la voz para que las mesas vecinas pudieran escuchar. Lo digo como una observación. Hay personas que llegan a ciertos lugares porque tienen la formación, el trasfondo, la cultura necesaria para estar aquí. Y hay personas que llegan por otras razones. Le Mirador debe estar siguiendo alguna política de inclusión. Comprensible. Pero uno paga lo que paga en un establecimiento de este nivel para tener cierto estándar de servicio. Y ese estándar requiere cosas que no se aprenden de la noche a la mañana. ¿Me entiende lo que le digo? La mesa de al lado había dejado de hablar. El pianista, sin que nadie se lo pidiera, dejó de tocar. Aurelio, desde el otro lado del salón, estaba pálido. Marcos Vidal miraba su copa. Y Esmeralda sintió el calor en el pecho. Lo reconoció, era la misma sensación de cuando tenía 22 años y el padre de su ex le dijo que su hijo necesitaba enfocarse en su futuro. Era la misma sensación de aquella entrevista donde el director le dijo que era muy buena candidata pero quizás no el perfil que buscaban. Era la sensación de 8 meses en Le Mirador llegando una hora antes, memorizando cada carta de vinos, sonriendo aunque doliera. Años de esa sensación. Y en ese momento, algo se movió dentro de ella. No fue rabia. Fue algo más frío y más claro que la rabia. Fue certeza. Esmeralda miró a Leonardo Salcedo directamente a los ojos.
Y le dijo, con una voz que no temblaba: «Señor Salcedo, permítame decirle algo». Salcedo la miró. No esperaba que siguiera hablando. «He atendido cientos de mesas en este restaurante. Conozco cada vino de esta carta, cada proveedor, cada método de cocción de cada plato. Lo que acabo de servirle está perfecto. Lo que usted acaba de decir no tiene nada que ver con la calidad del servicio que recibió. Usted puede comprar cualquier cosa en este restaurante, señor. Pero la dignidad de las personas que trabajamos aquí no está en la carta». El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio incómodo de antes. Este era el silencio de quien acaba de escuchar algo que no esperaba, que no procesaba, que no encajaba en su modelo del mundo. Leonardo Salcedo abrió la boca. La cerró. Alguien en las mesas del fondo contuvo la respiración. La mujer de la mesa 12 bajó su copa muy despacio. Salcedo se puso de pie. La silla chirrió contra el piso de madera. «¿Qué acaba de decirme?». Su voz era baja. Ese tipo de baja que es más peligrosa que el grito. «Le dije lo que escuchó, señor», respondió Esmeralda. Sin subir la voz. Sin bajarla. «Estoy aquí porque hago bien mi trabajo. Y merezco ser tratada con respeto. Igual que cualquier persona en este salón». Los ojos de Salcedo eran 2 puntos de furia controlada. «Sepa que voy a hablar con el propietario de este establecimiento», dijo al fin, señalándola con un dedo. «Y que antes de que termine esta semana, usted no va a trabajar en ningún restaurante de este nivel en toda Francia». Lo dijo. Y lo decía en serio. Los dos lo sabían. Luego recogió su chaqueta. Salió. Marcos Vidal lo siguió casi corriendo. Los escoltas esperaban en la puerta. Las puertas del mirador se cerraron detrás de ellos. Y por un momento que pareció muy largo, nadie dijo nada. Entonces alguien aplaudió. Fue la mujer de la mesa 12. Un aplauso lento, casi tímido al principio. Luego se sumó alguien más. Y otro. Y en menos de 10 segundos, casi la mitad del restaurante estaba aplaudiendo. Esmeralda no se movió. Tenía el corazón golpeando contra el pecho. Sabía exactamente lo que acababa de hacer. Sabía exactamente lo que podía costarle. Juliet. El alquiler. El contrato que terminaba en 2 meses. Aurelio llegó a su lado. Le puso una mano en el hombro. No dijo nada. Su cara lo decía todo. Esmeralda miró la mesa 9. El plato de Salcedo estaba casi intacto. ¿Limpió la mesa?, preguntó. La mujer de la mesa 12 se levantó y fue hacia ella. Señorita. Esmeralda se volvió. Era una mujer de unos 60 años. Ropa discreta pero de calidad. Tenía los ojos brillantes de quien acaba de ver algo que le importó. Quería decirle, empezó, y luego pareció no encontrar las palabras exactas. Lo que acaba de hacer requería mucho valor. Y también mucha inteligencia. Porque lo hizo de la manera correcta. Gracias, madame, dijo Esmeralda. No me dé las gracias. Dígame su nombre. Esmeralda Montero. La mujer asintió lentamente, como memorizándolo. Esmeralda Montero. Lo repitió en voz baja. Bien. Volvió a su mesa sin decir nada más. Esmeralda la miró alejarse. No entendió del todo ese intercambio hasta mucho después. Desde el otro extremo del salón, Michel se acercó a ella en cuanto pudo. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Segura. Esmeralda tomó la bandeja. ¿Puedes ayudarme con la mesa 9? Michel la miró durante un segundo. Claro. Mientras recogían juntos los platos de la mesa 9, Michel habló en voz muy baja. Lo que dijiste. Eso que le dijiste a Salcedo. Sí. Era lo correcto. Puede costarme el trabajo. Puede. Michel colocó las copas en la bandeja. Pero hay cosas que cuestan más no decirlas. Esmeralda lo miró.
¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 6. Y en esos 6 años, ¿cuántas veces quisiste decir algo así? Michelle tardó un momento. Más de las que recuerdo. Levantó la bandeja. Por eso me alegra que lo hayas dicho tú. Esa noche, después del cierre, Esmeralda se quedó sola en el vestuario del personal. Se sentó en el banco de madera y miró sus manos. Pensó en Juliet. En ese momento estaba en casa de la vecina, dormida, sin saber que su madre acababa de apostar el único trabajo estable que habían tenido en años. La puerta del vestuario se abrió. Era Aurelio. Se sentó en el banco del frente. Tardó en hablar. ¿Sabes quién es Salcedo de verdad? Dijo al fin. Lo sé. Tiene conexiones con 3 grupos hoteleros principales en Europa. Si hace ciertas llamadas, puede bloquear tu nombre en toda la industria. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Esmeralda tardó un momento antes de responder. Porque si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer. Y la siguiente persona que se parara delante de él iba a pasar exactamente lo mismo. Y la siguiente. Y la siguiente. Aurelio guardó silencio un momento. Hay algo que tengo que decirte, dijo al fin, con una voz diferente. Esmeralda lo miró. Carmela quiere verte mañana. A primera hora. Pero hay algo más. Algo que yo tendría que haberte dicho antes y no lo hice, y eso es culpa mía. ¿Qué cosa? Aurelio miró el suelo. Mañana. Después de que hables con Carmela. Ven a verme. Se fue sin decir nada más. Esmeralda salió a la noche de París. Caminó junto al Sena. El agua negra reflejaba las luces de los puentes. Hacía frío. No le importó. Esa noche no durmió bien. Pero cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, se levantó. Preparó el desayuno de Juliet. La llevó al colegio. Y llegó al Emirador 20 minutos antes de lo acordado. Carmela va a ser a la dueña del Emirador. 30 años construyendo ese restaurante. Respetada, temida y admirada en partes iguales. Rara vez aparecía en el restaurante en persona. Cuando lo hacía, era porque algo importante estaba pasando. Estaba sentada en su despacho del segundo piso con una taza de café y una expresión que Esmeralda no supo leer. Siéntate, dijo. Esmeralda se sentó. He visto el video, dijo Carmela. Esmeralda abrió la boca. Un comensal lo grabó anoche. Lo publicó. Esta mañana tiene 120.000 visualizaciones y subiendo. El mundo pareció inclinarse ligeramente. No lo sabía, dijo Esmeralda. Lo imagino. Carmela dejó la taza en el escritorio. Salcedo me llamó anoche. A las 11:30. Me exigió tu despido inmediato y una disculpa pública del restaurante. El silencio que siguió pesaba. ¿Y? Dijo Esmeralda. Carmela la miró durante un momento largo. Le dije que no. Esmeralda no dijo nada. Le dije que el Emirador tiene 30 años de reputación construida sobre un principio, la dignidad de las personas que trabajan aquí es innegociable. Y que si su problema era ese principio, podíamos reembolsarle la cena y lamentábamos que no fuera a volver. ¿Y qué dijo él? Colgó. Carmela abrió una carpeta. Salcedo no es de los que se quedan callados cuando alguien les dice que no. Esto no ha terminado. Necesito que lo sepas. Lo sé. Bien. Carmela cerró la carpeta. Ahora hay algo más. Aurelio me contó esta mañana que antes de llegar aquí estudiabas comunicación social. Esmeralda parpadeó. 2 años. Lo dejé. ¿Por qué? Mi hija. Carmela asintió, lenta. ¿Y si pudieras retomarlo? No la universidad. Pero sí, lo que sabes hacer. Esmeralda esperó. Hay personas que han llamado esta mañana preguntando por ti. Periodistas, sí. Pero también otros. Hay alguien que quiere conocerte. Alguien cuyo nombre, cuando lo escuches,
Probablemente no vas a creer. ¿Quién? Carmela la miró. Don Ernesto Rivas. Esmeralda no conocía ese nombre. Pero lo conocía en 20 minutos, porque Carmela le explicó durante el camino a la reunión todo lo que necesitaba saber. Don Ernesto Rivas. Una de las figuras más respetadas del sector hotelero y de restauración en Europa. Había construido su fortuna desde cero, empezando con un hotel familiar en el País Vasco y expandiéndolo durante 40 años hasta tener presencia en 12 países. No era un hombre que apareciera en las revistas con frecuencia. Prefería los resultados a la prensa. Llevaba meses desarrollando en silencio un proyecto que quería lanzar antes de fin de año, Proyecto Dignidad. Un marco legal y formativo para proteger a los trabajadores del sector servicios de la discriminación basada en el origen, la clase social, la apariencia. Las cosas que pasaban todos los días en todos los restaurantes de Europa y que nadie mencionaba porque la gente tenía miedo de perder el trabajo. El problema que Rivas no había logrado resolver era uno solo: necesitaba un rostro para el proyecto. No un activista profesional. No alguien que hablara del tema desde una posición académica o política. Alguien que lo hubiera vivido. Que supiera comunicarlo. Que le importara más la verdad que la comodidad. Vio el video a las 6 de la mañana. Lo vio 3 veces. Luego llamó a Carmela. Quiero conocerla hoy. 2 días después, Esmeralda estaba sentada frente a Rivas en una sala de reuniones de su hotel en el 7º distrito. Era un hombre de mirada directa. Sin el protocolo innecesario que ella habría esperado de alguien de su posición. He visto el video 3 veces, dijo, sin preámbulos. Y lo que me interesa no es lo que le dijo a Salcedo. Lo que me interesa es cómo lo dijo. Esmeralda esperó. Había 120 personas en ese restaurante. Algunas de ellas iban a intervenir. Ninguna lo hizo. Usted sí. Y lo hizo de una manera que no fue agresiva, no fue un espectáculo. Fue precisa. ¿Tiene idea de por qué eso es tan difícil de hacer? No lo pensé, admitió Esmeralda. Simplemente lo hice. Exactamente. Rivas se inclinó ligeramente hacia adelante. Permítame contarle algo. Llevo meses desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Dignidad. Su objetivo es crear un marco legal y formativo para proteger a los trabajadores del sector servicios de lo que usted vivió esa noche. Discriminación basada en el origen, en la clase social, en la apariencia. Lo que pasa todos los días en todos los restaurantes de Europa y que nadie habla porque tienen miedo de perder el trabajo. Esmeralda lo escuchaba. Necesito una persona que sea la cara de este proyecto. No una activista profesional. No alguien que hable del tema desde afuera. Necesito a alguien que lo haya vivido, que tenga la capacidad de comunicarlo con claridad y que le importe más la verdad que la comodidad. Le propongo ese papel a usted. Esmeralda no respondió de inmediato. Yo. Usted. Soy mesera. No soy activista ni. Estudió comunicación social 2 años, la interrumpió Rivas con suavidad. Y lleva 8 años comunicando. Cada noche, con cada cliente, en cada situación difícil. Solo que nadie le había puesto ese nombre. Esmeralda miró sus manos sobre la mesa. Pensó en Juliet. Pensó en su madre, que limpiaba casas ajenas y nunca se quejó. Pensó en todas las personas que alguna vez habían estado en la posición que ella ocupó 2 noches antes y que no habían dicho nada porque el precio era demasiado alto. ¿Qué implicaría exactamente? Preguntó. Tiempo. Compromiso. Y exponerse, lo cual ya sabe que tiene un costo. Ya lo pagué una vez. Y va a tener que pagarlo de nuevo. Porque Salcedo ya está moviéndose. Esmeralda levantó la vista. ¿Qué está haciendo? Rivas abrió una carpeta sobre la mesa. Eso es lo que necesito que sepa antes de que decida. Lo que Leonardo Salcedo estaba haciendo era simple y efectivo. No era un hombre que aceptara la derrota. Nunca lo había sido. Desde aquella noche en el Mirador, había estado haciendo llamadas.
Las correctas, a las personas correctas. Tenía contactos en 3 grupos hoteleros principales en Europa. Conocía a directores de recursos humanos, a dueños de cadenas de restaurantes, a gente con poder real sobre quién trabajaba y quién no en la industria de la hospitalidad. La estrategia era simple: contaminar el nombre de Esmeralda antes de que ella pudiera construir su propia narrativa. Hizo circular ciertos rumores. Que la situación había sido provocada. Que había un historial problemático detrás. Que el restaurante estaba considerando acciones legales. Nada de eso era verdad. Pero la verdad, como Salcedo sabía mejor que nadie, es lenta. Los rumores son rápidos. También llamó a Henry Marchand. Marchand era uno de los inversores más importantes del naciente proyecto Dignidad. Empresario del sector textil. 17 años de tratos comerciales con Salcedo. Un hombre que Salcedo sabía exactamente cómo presionar. Henry. Necesito que te retires de ese proyecto. Leonardo, esto es un proyecto social. No tiene nada que ver con... No te estoy pidiendo que lo pienses. Te estoy diciendo lo que va a pasar si no lo haces. Los dos sabemos cuáles acuerdos están sobre la mesa. Un silencio largo. Eso no es justo, Leonardo. El mundo de los negocios no es un lugar para hablar de justicia. Lo sabes desde hace 20 años. Ese proyecto no te afecta directamente. Es solo. Me afecta directamente porque usa a una empleada que me insultó públicamente como símbolo de una causa que pretende regular cómo los clientes podemos comportarnos en los establecimientos que pagamos. La voz de Salcedo no subió ni un tono. Si quieres llamarlo injusto, llámalo. Pero los dos sabemos que tienes una decisión que tomar. Un silencio más largo. Dame unos días. Tienes hasta el viernes. Colgó. 2 días después, Marchand llamó a Rivas. Con profundo pesar, debo reconsiderar mi participación en el proyecto. Rivas escuchó. Agradeció la llamada. Colgó. Y se quedó un momento mirando el teléfono en la mano. Luego marcó el número de Carmela. ¿Salcedo?, preguntó ella cuando contestó. Salcedo. ¿Marchand? Marchand. Carmela guardó silencio un momento. ¿Cuánto daño hace? Financieramente, manejable. Estratégicamente, es una señal de que Salcedo está dispuesto a llegar más lejos de lo que calculé. ¿Qué vas a hacer? Nada que él no haya calculado ya. Pero hay cosas que no ha calculado. Por ejemplo, que cuando presionas a alguien visiblemente para que abandone una causa justa, los que estaban mirando desde afuera deciden entrar. Rivas exhaló. Ya recibí 2 llamadas esta tarde de inversores que no estaban en el proyecto original. Los 2 vieron lo que Salcedo le hizo a Marchand. Los 2 quieren participar. Carmela tardó un momento. ¿Cuándo se lo dices a Esmeralda? En la próxima reunión. Necesita saberlo todo antes de decidir si sigue. ¿Crees que va a seguir? Rivas pensó en el video que había visto 3 veces. En esa voz que no temblaba. Sí, dijo. Creo que va a seguir. La primera cosa que Salcedo no había calculado llegó un martes por la tarde. Esmeralda fue a recoger a Juliet al colegio. La niña salió con la mochila al hombro. Pero algo en su cara no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó Esmeralda en el camino. Juliet tardó. Unos niños me dijeron que tú habías hecho algo malo. Que te iban a meter en problemas. Esmeralda se paró en la acera. ¿Qué niños? Los de la mesa de atrás. Sus papás trabajan con un señor que dice que tú te portaste mal con él. El círculo se cerró en la mente de Esmeralda en un segundo. El círculo social de Salcedo. En el mismo colegio que Juliet. Juliet la miraba. ¿Es verdad, mamá? ¿Hiciste algo malo? Esmeralda se agachó al nivel de su hija. La miró a los ojos. Hice algo que asustó a gente con mucho dinero, dijo. Y cuando la gente con mucho dinero se asusta, a veces hace cosas así.
pero no hice nada malo. Dije la verdad. Y decir la verdad nunca es malo. Juliet procesó eso durante un momento. ¿Y qué pasa ahora? Ahora seguimos. Esa noche, después de que Juliet se durmió, Esmeralda abrió el teléfono y escribió a Rivas: necesito hablar mañana. La respuesta llegó en 2 minutos, a las 9. Lo de Juliet cambia el cálculo, dijo Rivas cuando se sentaron. No me hace querer salir. Me hace querer entrar más. Rivas la miró. Explíquese. Si me retiro ahora, el mensaje es claro, presiona a su hija y ella cede. Eso no es solo una derrota para mí. Es una instrucción para todos los que vengan después. Rivas guardó silencio un momento. ¿Estás segura? No completamente. Pero estoy más segura de seguir que de parar. Rivas asintió. Entonces necesita saber algo que yo no le dije la primera vez. Abrió una carpeta. Marchand no era el único inversor del proyecto. Cuando los demás se enteraron de cómo fue presionado, 3 de ellos incrementaron su contribución. Esmeralda parpadeó. ¿Incrementaron? Salcedo creyó que podía aislar el árbol cortando una rama. Rivas cerró la carpeta. No entiende que el árbol tiene raíces más profundas de las que ve. ¿Y Marchand? Marchand ya me llamó esta mañana. Quiere volver. Le dije que es bienvenido, con una condición, que su contribución sea pública esta vez. ¿Aceptó? Aceptó. Esmeralda exhaló. ¿Cuándo es el lanzamiento? Dentro de 3 semanas. ¿Dónde? Rivas la miró. Le Mirador. El mismo salón. Y quiero que Salcedo esté presente. La segunda cosa que Salcedo no había calculado ocurrió una mañana en el despacho de Aurelio Peralta. Aurelio llevaba días con un peso que no podía sacarse de encima. Nadie en el restaurante lo sabía. 3 años antes, cuando Le Mirador enfrentó una crisis financiera que casi lo cerró, la única persona que ofreció un préstamo a condiciones razonables fue Leonardo Salcedo. No fue un gesto filantrópico. Fue una inversión con intereses. Incluyendo intereses invisibles, el favor de tener al gerente en deuda. Aurelio nunca lo había verbalizado así. Pero lo sabía. Y durante años había vivido con ese conocimiento como una piedra pequeña en el zapato. Esa mañana, Salcedo lo llamó. Aurelio. ¿Sabes lo que necesito? Leonardo. La chica tiene que irse. Tú puedes manejarlo desde adentro. Una queja de un cliente. Una infracción al protocolo. Lo que sea. Aurelio miró por la ventana. El jardín del Mirador estaba quieto a esa hora. No puedo hacer eso, dijo. ¿Perdón? No puedo fabricar una razón para despedir a alguien que no ha hecho nada malo. Silencio al otro lado de la línea. Aurelio. La voz de Salcedo bajó un tono. Tenemos un acuerdo desde hace 3 años. Sí. Un acuerdo sobre el préstamo al restaurante. No sobre esto. Todo acuerdo tiene margen de. Le devolveré el dinero, dijo Aurelio. Con los intereses acordados. Hablaré con Carmela hoy mismo. Colgó antes de que Salcedo pudiera responder. Se quedó un momento mirando el teléfono. Luego fue a buscar a Carmela. Carmela lo escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando Aurelio terminó, hubo un silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de cómo reaccionarías. ¿Y ahora? Ahora tengo más miedo de quedarme callado. Carmela se puso de pie. Fue a la ventana. El dinero está disponible. Lo devolvemos esta semana. Y Aurelio. Debiste haberme dicho esto antes. Sí. Pero lo dijiste hoy. Carmela se volvió hacia él. A veces eso es suficiente para empezar de nuevo. Aurelio asintió. Carmela volvió a sus papeles. Era su manera de decir que la conversación había terminado y que el futuro podía empezar. La tercera cosa que Salcedo no había calculado ocurrió en el vestuario del restaurante.
Valentina esperó a que Esmeralda terminara su turno. ¿Tienes un minuto?, le dijo cuando la vio entrar. Esmeralda asintió. Se sentaron en el banco de madera. Yo sabía que Salcedo venía esa noche, empezó Valentina. Me preparé. Sus preferencias, sus vinos habituales, todo. Y cuando me caí, lo primero que pensé fue en mí. En mi mesa. En que ibas a ocupar mi lugar. Esmeralda la escuchaba sin interrumpirla. Y luego vi lo que pasó. Lo vi todo desde la cocina. Valentina bajó la vista. Yo en tu lugar habría bajado la vista. Me habría ido a buscar a Aurelio. Me habría disculpado con Salcedo. Quizás porque tú no has escuchado esas cosas tantas veces, dijo Esmeralda, sin dureza. Cuando algo te lo dicen una vez, es un incidente. Cuando te lo dicen durante años, llega un momento en que el cuerpo simplemente no puede más. Un silencio. ¿Estás bien?, preguntó Valentina. Con todo lo que está pasando. Estoy bien. Esmeralda la miró. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Valentina asintió. He sido injusta contigo, dijo al fin. Desde el principio. Lo sé. Lo siento. Esmeralda pensó un momento. Está bien. Empezamos de ahí. No fue una reconciliación de película. Fue algo más real. Dos personas decidiendo que podían comportarse de manera diferente. A veces eso es suficiente. La noche de lanzamiento de Proyecto Dignidad fue un viernes. Rivas había elegido la fecha con cuidado. Y había elegido el lugar con más cuidado todavía. Le Mirador. El mismo restaurante. El mismo salón. Los mismos candelabros de cristal. Se invitó a representantes de organizaciones laborales, periodistas, empresarios del sector, funcionarios del Ministerio de Trabajo francés. Se invitó a empleados de distintos restaurantes de París que habían contactado al proyecto en las semanas anteriores, con sus propias historias. Y se invitó, de manera muy calculada, a Leonardo Salcedo. La invitación fue idea de Rivas. Carmela lo cuestionó. ¿Para qué quieres que venga? Si no viene, dirá que lo excluyeron y buscará el ángulo de la víctima. Si viene, tendrá que sentarse en ese salón y escuchar. Y que todo el mundo lo vea. Salcedo aceptó la invitación. Probablemente creyó que asistir era una demostración de poder. Que estar ahí era un recordatorio de que él existía y tenía influencia en ese espacio. Lo que no calculó fue lo que iba a ocurrir cuando Esmeralda subiera al podio. El salón estaba lleno cuando Esmeralda entró. Reconoció las mesas. La 9, donde todo había comenzado, tenía comensales que no sabían que estaban sentados exactamente en ese lugar. El pianista estaba en su rincón. Los candelabros hacían su trabajo. Aurelio la saludó en la puerta con un apretón de manos breve y firme. «¿Estás lista?», dijo. No fue una pregunta. Sí. Carmela Vaz estaba al fondo del salón junto a Rivas. La saludó con una inclinación de cabeza que decía más que cualquier discurso. Esmeralda buscó con la mirada. Salcedo estaba en la mesa del lateral. Vestido impecablemente. Esa postura de quien ocupa el espacio porque lo ha decidido así. Marcos Vidal a su lado. Salcedo la vio. Mantuvo la mirada un segundo. Luego la desvió. Don Ernesto Rivas tomó el micrófono primero. Habló 5 minutos. Sobre los números reales de maltrato laboral en el sector servicios europeo. Sobre las denuncias que no se presentan porque la gente tiene más miedo al desempleo que a la injusticia. Sobre lo que cuesta, en silencio y en salud, tragarse años de humillaciones como si no pasara nada. Luego dijo un nombre. Esmeralda Montero. Esmeralda subió al podio. Miró el salón. 100 y pico de personas la miraban. Cámaras. Micrófonos. Gente que la conocía de vista y gente que solo conocía el video de 4 minutos. Y Leonardo Salcedo, en su mesa de lateral, con esa expresión de quien ha decidido no dar ninguna reacción visible.
Esmeralda respiró. Buenas noches. Empezó sin drama. Con la misma voz que usaba cuando se presentaba ante una mesa nueva. Me llamo Esmeralda Montero. Soy mesera. Llevo 8 meses trabajando en este restaurante. No soy activista. No soy política. No tengo un título que me autorice a hablar de estas cosas. Pero estuve de pie en este salón hace 3 semanas y escuché cosas que ya había escuchado antes, en versiones distintas, en distintos trabajos, a lo largo de muchos años. Y esta vez, en lugar de quedarme callada, dije algo. El silencio del salón era denso. No lo planeé. No ensayé nada. Lo que dije fue lo primero que pensé cuando entendí que si no lo decía yo, nadie más lo iba a decir en ese momento. Porque así funciona esto. No es que nadie quiera hablar. Es que nadie quiere ser el primero. Porque el primero paga un precio. Yo pagué ese precio. Mi hija llegó del colegio con preguntas que una niña de 8 años no debería tener que hacer. Las personas que me iban a contratar en el futuro recibieron llamadas que no debían haber recibido. Este restaurante fue presionado para que me pusieran en la calle. Sin elevar la voz. Todo eso ocurrió porque una persona con mucho dinero decidió que yo había cruzado un límite que en realidad nunca debió existir. Buscó la mesa del lateral. Salcedo seguía mirando hacia adelante. Pero algo en su postura había cambiado. Lo que me hizo seguir adelante no fue el valor, continuó Esmeralda. El valor es una palabra grande para algo que en realidad es más pequeño y más concreto. Lo que me hizo seguir es que tengo una hija que me mira. Y lo que ella ve en mí es lo que va a creer que es posible para ella. Así de simple. Así de complicado. La mujer de la mesa 12, la misma que había aplaudido aquella noche, aplaudía de nuevo. Esta vez no fue la única desde el principio. Proyecto Dignidad no existe para castigar a nadie, siguió Esmeralda. Existe para que la próxima persona que esté de pie con una bandeja y escuche lo que yo escuché tenga algo a lo que recurrir. Una ley. Un protocolo. Una estructura que diga. Esto no está bien, y aquí está el mecanismo para que pare. Porque las palabras son importantes. Pero las estructuras cambian el mundo. El aplauso fue inmediato y completo. Esmeralda esperó a que bajara. Empecé a estudiar comunicación social hace años. Lo dejé porque la vida decidió que tenía cosas más urgentes que hacer. Esta noche entiendo que no lo dejé. Solo lo pospuse. Porque resulta que lo aprendí de todas formas. En cada turno. En cada mesa. En cada momento difícil. Y hoy lo estoy usando. Otro aplauso. Gracias por estar aquí. Gracias a Carmela Vaz por defender lo que dijo que defendería. Gracias a don Ernesto Rivas por creer que este proyecto puede existir. Y gracias a todas las personas en este salón que alguna vez se quedaron calladas y hoy decidieron que ya fue suficiente. Bajó del podio. El aplauso fue largo. Y en la mesa de lateral, Leonardo Salcedo se puso de pie. No para aplaudir. Para irse. Salió sin prisa. Sin escándalo. Con esa dignidad calculada de quien necesita que su salida parezca una elección y no una huida. Pero todo el salón lo vio salir. Y en ese silencio que siguió a sus pasos, mientras los aplausos de los demás llenaban el espacio que él dejaba, quedó perfectamente claro quién había ganado y quién había perdido. Lo que vino después ocurrió en semanas. 2 socios de negocios de Salcedo emitieron comunicados desmarcándose públicamente de sus declaraciones de aquella noche. Un grupo hotelero importante con el que tenía acuerdos vigentes anunció, sin mencionar su nombre directamente pero en el momento exacto en que todo el mundo entendía la referencia, que estaban revisando sus protocolos de conducta para clientes en sus establecimientos asociados. Salcedo no dio declaraciones públicas. Marchand volvió al proyecto, con su contribución hecha pública. Fue la primera de varios. En Le Mirador, Lucía pidió hablar con Esmeralda un martes por la tarde. He sido injusta contigo desde el principio, dijo. Lo sé. Lo siento. Esmeralda pensó un momento.
Está bien. Empezamos de ahí. Nada más. Pero a veces eso es suficiente. 6 semanas después de aquella noche, Esmeralda estaba de nuevo en el mirador. No como vocera. No en un evento. Estaba trabajando el turno de noche con su uniforme y su bandeja. Entre turno y turno, cuando tenía 15 minutos, abría el cuaderno que había comprado hacía 2 semanas. Escribía los primeros materiales de Proyecto Dignidad, documentos sencillos, lenguaje claro, para que los trabajadores del sector supieran qué hacer, a quién llamar, cómo documentar una situación. Lo que había aprendido en 2 años de comunicación social. Lo que había aprendido en 8 años de bandejas y clientes difíciles. Resultaba que era exactamente lo que hacía falta. Un viernes, al salir del turno, Juliet la esperaba en la puerta. ¿Cómo estuvo hoy?, preguntó la niña. Bien. 4 mesas difíciles y una buena propina. Juliet se rió. ¿Y lo otro? También bien. Estoy terminando el segundo documento. Mamá. Sí. Esa frase que dijiste ese día, ¿la pensaste antes o se te ocurrió ahí? Esmeralda la miró. Se me ocurrió ahí. ¿Y si no se te hubiera ocurrido? Me hubiera ocurrido otra. Porque era el momento. Cuando algo tiene que decirse, las palabras aparecen. Lo que hace falta es decidir que vas a decirlas. Juliet procesó eso. ¿Me vas a enseñar eso? Ya lo estás aprendiendo, dijo Esmeralda. Lo estás aprendiendo todos los días. Tomaron el metro juntas. El vagón estaba casi vacío a esa hora. Las luces de los túneles pasaban en ráfagas por las ventanas. Juliet se durmió con la cabeza en el hombro de su madre. Esmeralda miró su propio reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Pensó en la noche que había cambiado todo. En el silencio de aquel restaurante. En la mirada de Salcedo cuando entendió que la frase había llegado. En el aplauso que comenzó en la mesa 12 y se extendió como algo que llevaba tiempo esperando permiso para existir. El mundo no había cambiado de golpe. No cambia así. Cambia en capas, en conversaciones, en decisiones que cada persona toma cuando finalmente entiende que el costo de quedarse callada es mayor que el costo de hablar. El metro llegó a la estación. Esmeralda despertó suavemente a Juliet. Llegamos. Salieron a la noche de París. El aire olía a lluvia reciente. Las luces de los apartamentos iluminaban las ventanas. Alguien, en algún piso de arriba, tocaba guitarra. Esmeralda tomó la mano de su hija. Y siguió caminando. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Esmeralda? ¿Habrías dicho esa frase, sabiendo lo que podía costar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.